de YouTube y seguidores de este curso. Después de un lapsus un poco largo, debido a ciertas circunstancias, unas motivadas por temas laborales, porque aquí en Menorca empezamos hace unos meses la temporada turística y a nivel de trabajo pues he tenido bastante trabajo. Y después también, pues, como se hizo el concurso este de la Unión de Refugiados Españoles del 70 aniversario, pues hice también el concurso de radio y luego ya también me enganché con el concurso de Su Majestad el Rey de España. Y bueno, y por estos motivos pues se han demorado un poco estas entregas de lecciones, pero bueno, ahora ya vamos a retornar y seguiremos pues donde dejamos la lección. En la última lección vimos las averías posibles de la etapa de alimentación. En esta lección de radiotecnia vamos a ver las etapas de baja frecuencia, de salida de baja frecuencia, la amplificadora final y la detectora preamplificadora. Y como son circuitos muy sencillos, que no tienen muchos problemas, vamos a ver si incluimos, según la duración de los temas, incluiremos también lo que es la frecuencia intermedia y la etapa osciladora y conversora de radiofrecuencia. Pues sin más preámbulos, vamos a empezar a analizar las averías que os podéis encontrar en los circuitos de salida de potencia de baja frecuencia. Vamos ahora pues a comentar las posibles averías de la etapa amplificadora de baja frecuencia, que es esta de aquí, y la preamplificadora y detectora. Este es un circuito típico de una etapa de ese tipo. Aquí tenemos el altavoz, el transformador de salida de baja frecuencia, la lámpara amplificadora L41 y la detectora y preamplificadora de baja frecuencia, la EAF42. Este es el segundo transformador de frecuencia intermedia. Y aquí, este circuito de aquí es el que más problemas da, conjuntamente como el de la alimentación, que son los dos circuitos que más padecen en estos receptores. La avería que nos puede surgir, pues la primera, que no se oiga nada. La segunda, que se oiga con un zumbido. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es comprobar, como es lógico, primero el altavoz. Este es un altavoz dinámico, de imán permanente, que está conectado pues, a la bobina del cono, pues está conectado a la salida del transformador de baja frecuencia. Si no se oye nada, primero lo que tenemos que hacer, como es lógico, es coger un inyector de señales y conectarlo entre masa y al altavoz. Y si tiene que ir un pequeñito pitido muy leve, muy suave, muy suave. Y si no tenéis el comprobador, pues con un tester también lo podéis medir. Una vez que tengamos el altavoz comprobado y que nos funcione, pues hay que mirar el transformador. El transformador, como es lógico, lo que hay que hacer es medir continuidades, tanto del secundario como del primario. Si tiene bobinas en cortocircuito, lo que os va a pasar es que os hará un zumbido. Si se hace un zumbido y está bien, pues hay que comprobar con un ómetro la
los bobinados, los devanados del transformador. No sé, os acordaréis que en las series anteriores os dejé un listado de las resistencias ómicas de estos transformadores. Habiendo comprobado que ese transformador también nos funciona, le inyectamos entre masa y aquí una señal también de baja frecuencia, o sea, un inyector de señales. Y luego, ahora sí ya que tenemos que tener un zumbido más potente. Por la relación de transformador nos va a aumentar un poco el zumbido. No mucho, pero lo notaréis. Y si no sale ninguna señal, pues tenéis de entrada ese transformador que lo tendréis que comprobar a fondo. Si este transformador os da bien y esto también está bien, luego ya pasamos a la lámpara. Y la lámpara lo que hay que hacer es inyectar una señal de baja frecuencia en la reja control del pentodo. Esto es un pentodo, Esto es un pentodo, amplificador de baja frecuencia, el L41, y este es un diodo pentodo, que es la preamplificadora y la detectora. La sección del diodo es la detección y la sección del pentodo y la preamplificación. Entonces, como decíamos, inyectamos la señal en este punto, en la reja a control. Siempre teniendo en cuenta que antes ya hemos comprobado, como hemos dicho antes, la etapa de alta tensión, que tenemos la alta tensión en estos puntos. Entonces, pues, claro, si no tenemos alta tensión, por mucho que miremos, no diremos nada. Entonces, como eso ya lo tendríamos comprobado de la etapa de alimentación, pues si tenemos alta tensión, le inyectamos la señal de aquí. Que no tenemos señal, que no tenemos amplificación, pues lo más lógico es que la lámpara esté en malas condiciones. Bueno, aquí falta, como es lógico, el filamento de la lámpara. Que esto lo tenemos que tener comprobado, que esto lo podemos comprobar también con la tensión de 6,3 voltios que tiene que tener. Pero bueno, esto ya como lo comprobamos, como os he dicho antes, cuando hacemos las comprobaciones de la alimentación, pues ya nos aseguraremos que tiene la alimentación. Además, la lámpara se tiene que encender. Si la lámpara se enciende, le ponemos señal a la reja control y no oímos nada, después de haber comprobado estos dos, el transformador y el altavoz, ya podríamos decir prácticamente que tenemos la lámpara que está en malas condiciones. También, si ese condensador está cortocircuitado, también oiríamos un zumbido extraño. Y luego ya nos iríamos hacia atrás. Aquí podemos hacer otra comprobación. Que este es el potenciómetro de regulación de tono. Que bueno, que tampoco no es muy importante. Y esto ya lo podríamos mirar después de que nos funcionase toda la tapa, en caso que no nos regulasen los tonos. Pero eso, como veis, poca historia tiene. Es comprobar la resistencia, o sea, el potenciómetro, y ya está. Y seguimos para atrás. Aquí hay otra cosa que es muy importante, que es este condensador. Este es el condensador de acoplo. Si ese condensador está interrumpido o está cortocircuitado, no tendremos señal. Porque claro, aquí la señal se interrumpe y ya nos pasaría. Entonces, después de comprobar este punto de aquí, hay que comprobar este de aquí, que es muy importante, que suelen fastidiarse a veces estos condensadores. Si este condensador, como he dicho antes, está interrumpido o cortocircuitado, la señal no nos va a pasar. Y aquí ya tendríamos todo lo que es esta tapa de baja frecuencia comprobada. O sea, que tendríamos de este punto de aquí hacia allí, que todo nos iría bien. O sea, que inyectamos la señal en este punto de aquí, y se nos tiene que ir un zumbido muy fuerte.
Aquí, este es un esquema típico de un circuito de baja frecuencia. Aquí os podéis encontrar con otro tema, que ahora os voy a explicar, que es que el altavoz, en vez de ser dinámico, sea electrodinámico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, no sé si os acordaréis, que el filtraje de la alta tensión, que cuando salen los dos de los condensadores, el filtraje, la resistencia del filtraje muchos no la llevan, y llevan un self o una bobina. ¿Qué hacen? Cuando llevaban condensadores electrodinámicos, ¿qué hacían? Como hemos visto ya en otras lecciones, para hacer el campo magnético del altavoz, cogían y la bobina que hacía de filtro a la alta tensión nos activaba el campo magnético del electroimán. ¿Qué pasa? Que si esta bobina por H por B está interrumpida, tampoco no oiríais nada. Y a veces, en vez de bobina, lo que llevaban también, esa parte es un transformador. Esto no estaba. Esto no existía, pero el filtraje lo hacía por self. Eso también lo podéis encontrar. Pues, bueno, esto ya es un transformador aparte que ya entraría en el capítulo, como dijimos, de la alimentación. Pero con eso ya digo, cuidado, porque ya digo, hay aparatos que sí que llevan, pues, llevan la bobina esa, que es el filtraje de la alta tensión, la resistencia de filtraje, que hace el campo magnético del altavoz. Y si esta bobinita está interrumpida o cortada o quemada, que es una habilidad bastante frecuente en esos aparatos, que a veces la alta tensión por H por D sube mucho, la bobina se quema y el aparato queda totalmente mudo. Eso tenedlo en cuenta, que si son aparatos con altavoces electrodinámicos, hay que comprobar esta bobina. Bueno, pues ahora ya tenemos que nos funciona esta etapa, hasta aquí, ya nos funciona. Y ahora vamos a ver también la siguiente etapa, que es la preamplificadora y detectora. Aquí lo primero que haremos después de comprobar esto será inyectar una señal también de baja frecuencia en la reja control de esta lámpara. Este es el diodo, la sección del diodo detector, y es lo mismo que el otro. Aquí, como veis, aquí podemos comprobar dos cosas. Si inyectamos la señal aquí, en la reja control, comprobamos dos cosas: que la lámpara funcione, que todo este circuito de aquí, todo esto no funcione, y este es el potenciómetro de volumen, que está blindado, como veis aquí hemos puesto una raya, es un cable blindado. Y como decíamos, pues si lo ponemos aquí, sabemos que la lámpara funciona o no nos funciona. Si inyectamos la señal aquí y no tenemos señal, o sea, la lámpara está, algo le pasa. Y si le ponemos la señal aquí, moviendo el potenciómetro, nos va a variar el volumen. Entonces tendremos comprobada la lámpara, la preamplificadora y el potenciómetro de volumen que es este. Luego lo que podemos hacer es mirar ya la etapa de frecuencia intermedia, que eso ya será la etapa anterior, que luego aquí ya no podemos comprobarla con baja frecuencia. Aquí ya tendremos que inyectar radiofrecuencia. O sea, la baja frecuencia la podemos
inyectar hasta aquí, eso es baja frecuencia, pero a partir de aquí ya es alta frecuencia. Porque aquí comprobaremos la preamplificación, pero la detección no la tendremos comprobada. Entonces hay que poner aquí ya la siguiente comprobación, que es el primer transformador de frecuencia intermedia y la amplificadora de frecuencia intermedia, y le inyectaríamos radiofrecuencia para ver todo el circuito si nos funciona. Pero, ya digo, este circuito pocos problemas tiene. El potenciómetro, que solo hacen ruido, suelen rascar al girarlos, estos potenciómetros llevan el interruptor, normalmente suelen llevar el interruptor incorporado, pero bueno, eso es fácil de comprobar, porque si se hace mucho ruido o el volumen no regula, pues seguro que es el transformador. Y aquí tened en cuenta pues esto, este condensador es muy importante, la lámpara y este circuito de aquí. Y ahora vamos a ir a ver las otras dos etapas que nos quedan por ver. Bueno, pues y ahora seguidamente vamos a ver las averías que puede tener la sección de frecuencia intermedia y la de radiofrecuencia a la entrada. Esta sección esta sobre todo no tiene mucho problema. Lo único que puede pasar es que la lámpara esté mal, que no amplifique suficiente y el sonido sea bastante débil. Por lo demás, pues las comprobaciones como siempre, como segundo transformador de frecuencia intermedia. Si aplicáis la señal aquí a la patilla 6, que es la reja control del amplificador de frecuencia intermedia, y no tenéis señal, ya tenéis que ir para atrás. Y si tenéis señal, pues os funciona todo bien. Y luego ya pasamos aquí a la reja control de la etapa conversora. Le ponéis señal y si tenéis audio, o sea, tenéis la señal en el altavoz, pues significa que todas estas etapas hasta aquí va bien. Pensad que esto aquí ya tenéis que inyectar radiofrecuencia y a la frecuencia de acorde de los transformadores. Variando condensador variables, pues tendréis la señal adecuada. Normalmente aquí lo que os puede pasar es que si inyectáis aquí y no tenéis señal, pues hay que comprobar el primer transformador de frecuencia intermedia. Y si poniendo señal en la reja de la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia no tenéis señal, pues ya tenéis problema, el problema es anterior. Y aquí problemas típicos de este circuito, yo digo, es comprobar los transformadores que no suelen tener mayor problema. Ese problema lo único que tienen es que con el tiempo pues se desajustan, pero problemas gordos no tienen, a no ser que al desmontarlos por alguna razón se rompa algún hilo o algo así, pero en principio poca cosa tienen. Y aquí en el circuito de radiofrecuencia, que es la mezcladora y conversora, pues aquí esta lámpara lo que suele tener también es que se agotan, como todas las lámparas, y no hay nada que sustituirlo. Y aquí lo que sí que suele pasar es que los condensadores variables a veces cogen polvo y hacen ruidos extraños, suelen rascar, en fin, lo típico de los condensadores variables. Hay que tratarlos con cuidado porque las chapas no pueden tocarse entre ellas, porque si no, mal asunto. Pero bueno, el condensador variable es muy fácil de comprobar. Es con un tester, una pinza masa y otra al activo y no tiene que dar continuidad. Y girándolo, si da continuidad en algún sitio es que está cortocircuitado, o sea que las placas se deben tocar o algo por el estilo. El circuito de entrada poca cosa tiene, o sea que son la entrada directa va a las bobinas, y las bobinas estos a veces sí que suelen, si están mal manipuladas, sobre todo si no se tocan no pasa nada, pero si están mal manipuladas pues se rompe algún hilo o algo por el estilo, y también el ajuste.
que de eso ya hemos hablado muchas veces, o sea que no vamos a insistir. Y lo que sí que suele fallar bastante en estos circuitos son los conmutadores. Este conmutador que es este punto de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, es un conmutador de 3, 4 posiciones, depende de las bandas que lleva, y 4 circuitos. Y a veces los contactos suelen fallar, se oxidan, fallan y la radio hace cosas extrañas, no se oye, hace ruidos y bueno, y hay que limpiar los contactos o cambiar el conmutador. O sea que poca cosa más tengo que añadir a todo el tema este, o sea que las comprobaciones ya lo hemos dicho muchas veces y en el tema de avería ya os digo, lo que os puede pasar es esto, que el fallo de los contactos de los conmutadores y comprobar los transformadores de frecuencia intermedia y como es lógico pues las lámparas que se enciendan y ya está. Y eso es todo en cuanto a las averías que pueden tener esos tipos de receptores. Y con eso damos ya por terminado todo el tema de lo que es los receptores a lámparas. En esta sección vamos a analizar un poco el uso, cómo se usa un osciloscopio, ya que en próximas lecciones vamos a usarlo para hacer unas pruebas. Haremos también un montaje de un receptor de FM regenerativo. Ya hicimos uno en la lección 22, pero este va a ser diferente. Más que nada es para que cuando hayamos visto el funcionamiento del osciloscopio, pues poder hacer las comprobaciones sobre un circuito real. Pienso que es importante porque ahora ya vamos a entrar, o sea, en el tema lo que ya más los temas de transistores y diodos, porque lo que es todo el tema de las lámparas, pues creo que ya lo tenemos todo hablado y en fin, y en teoría tenía que estar todo ya comprendido y resuelto. Ya digo, vamos ahora a las próximas lecciones, haremos un tutorial que vamos a analizar el montaje de un aparato superheterodoxo de AM y FM transistorizado, pero también transitorizados de aquellos tiempos, de los tiempos de los años 65 o 70, que llevaban todo lo que era los transistores que eran de selenio y de germanio. Entrando ya un poco en lo que eran los aparatos, que fue el impasse entre todo lo que eran las lámparas y la era digital, que pasó por esos términos. Pues nada, ya sin más dilación, vamos a ver cómo es un osciloscopio y cómo funciona teóricamente, y luego ya, como he dicho, montaremos un pequeño receptor de FM y para hacer las comprobaciones sobre la placa, para que podáis ver cómo actúa este aparato. Los demás aparatos de medida no los vamos a describir porque ya lo hemos hecho en otras lecciones, tanto los testers o medidores y capacímetros, en fin, todos esos aparatos ya los hemos ido describiendo durante el curso. Nos faltaba el tema del osciloscopio. También hemos visto el oscilador modulado, que tampoco vamos a entrar en él, pero el osciloscopio lo dejamos un poco aparte porque en las lámparas el osciloscopio en aquellos tiempos realmente se usaba poco. Pero bueno, como cuando ya entramos en los transistores es una herramienta que facilita bastante el trabajo, pues vamos a
entrar en ello. Bueno, pues vamos a hablar de el osciloscopio. En este caso, el que yo tengo es un Hantex, el DSE-O 5102P, que es de 100 MHz. Estos aparatos son unos aparatos que son muy asequibles. Yo en concreto lo compré a través de internet, en China, a través de AliExpress, y el precio en aquellos tiempos era unos 120 euros, más o menos. Pero bueno, son osciloscopios que tienen una infinidad de prestaciones y que nos resuelven muchos problemas. El funcionamiento es sencillísimo porque lleva unos menús que son muy fáciles de manejar, como podremos ver a continuación. Pues vamos a encenderlo. Ahí está. Y bueno, sale la primera pantalla de presentación y aquí nos sale ya una pantalla, que no hay nada. Lo primero que hay que hacer es ver los menús y las funciones que tiene. En primer lugar, lo que haremos será configurar lo que es el monitor. Ponemos en esta tecla que pone Display y nos sale, como veis, el menú del monitor, que tiene pues dos páginas. Esta es la primera y esta es la segunda. Aquí, ¿qué podemos poner? Pues en el primer recuadrado de estos podemos decir si queremos las rayas que sean por puntos o por vectores. En este caso no vemos nada porque como no los tenemos. Luego podemos tener la persistencia, que pues en este caso yo lo tengo en automático y lo podemos poner pues como más persistencia, pues mejor calidad. Luego aquí abajo tenemos el contraste, que lo podemos poner más flojo o más alto. Aquí lo vamos a poner en vectores. Y ahora ya pasaremos a la página siguiente porque aquí poco cosa más nos interesa. Y aquí podemos poner que sea las divisiones de la pantalla, podemos poner que sea de línea de puntos o línea real o sin líneas, como está ahora en este caso. Y le vamos a poner, no, perdón, es este. Aquí son líneas de puntos. Y aquí son líneas reales. A mí particularmente me gustan más las líneas reales. Luego tenemos la intensidad de la retícula, que nos puede ir pues desde 0 a 15. Luego la velocidad de refresco, que también la pondremos en automático, y aquí abajo hay la intensidad de la señal, que la dejaremos al máximo. Esto es en cuanto al display, o sea que ya lo tenemos pues solucionado. Luego nos iríamos a utilidades. A utilidades tenemos 3 páginas. La información del sistema, la actualización del firmware. Esto es para guardar la onda que se nos pone en la pantalla. Le ponemos una unidad USB, un pendrive, y nos guardaría la información. Y la autocalibración, que esto se hace una vez y ya está. Luego tenemos el pitido, si queremos que haya cada vez que cambiamos de eso haga un pitido. Yo lo tengo que sí. Luego tenemos aquí el idioma,
que puede ser pues en español, en inglés, en portugués, en chino, en francés, este no sé qué es, en alemán y en español. Como es lógico, aquí lo tengo en español. Luego aquí tenemos el color de los menús, que los podemos variar. En verde, en rosa, en amarillo, en azul, en negro. Yo lo tengo en negro, pues el que menos me afecta menos a la vista. Luego esto es las fechas, por cuando grabamos algo. Bueno, esto es una información que da que poca cosa tiene. Y la página 3 pues para grabar, para filtrar, para imprimir, en fin. Esto ya está aquí. Luego tenemos otro menú que es los cursores, que estos son importantes. Los cursores podemos poner o sin cursores, en tiempo, en tensión o los dos. Bueno, aquí ya tenemos que hablar de otra cosa. Aquí cada cuadrito es 1 centímetro. Tenemos aquí todos los osciloscopios, miden dos cosas, miden la vertical, miden la tensión y en horizontal el tiempo. Y luego ya veremos para qué sirven estos cursores. Y ahora lo que vamos a hacer antes de seguir, porque aquí ya nos interesa poner que se vea una onda, pues vamos a conectar las ondas. Aquí sí hay otros botones que este botón verde que está encendido, que ahora ya lo veremos, es para cuando la onda va variando poderla parar. El autoset es otro botón importante, que cuando tenemos conectada una sonda y no sabemos qué parámetros medir, pensándolo aquí, él mismo hace un análisis y te pone los parámetros para medir la onda la más conveniente. El de las medidas, aquí te sale una pantalla que te pone todas las medidas. Aquí no hay nada porque como no tenemos nada conectado, nos mide la frecuencia principal, pico pico, mínimo, máximo, el ancho de pulso y la frecuencia. Y aquí podemos seleccionar el que queramos, el pico pico, y aquí pues tendríamos si es la sonda 1, la sonda 2, el tipo, si queremos ver la frecuencia, el pico pico, el máximo, en fin. Nos da todos los parámetros. Y esta es para guardar toda la información que tenemos en un pendrive. Esto es una ayuda, este botón aquí nos da una ayuda, está en inglés. Este de aquí es para poner todos los parámetros que vienen por defecto de fábrica, y este es un botón automático para guardar todo por USB. Aquí tenemos lo que es el trigger. El trigger luego lo vamos a explicar también para qué es, cuando veamos cuando tengamos las sondas conectadas. Estos son las dos sondas, y este es el botón matemático. Entonces, para sumar señales, restar, multiplicar, dividir y hacer las funciones logarítmicas. Estos es el conmutador del voltaje por división, los voltios por división, y esto es la frecuencia. No, perdón, esto también es me he equivocado, este es también los voltios por división, y esto es las secciones de división. Este es el tiempo. Estos dos son los voltajes de las dos sondas. Estos son
los dos potenciómetros para subir y bajar la señal. Y bueno, estas son las dos entradas de las ondas y una salida exterior. Y esto de aquí es para ajustar las ondas. Este aparato viene con dos ondas. Son estas de aquí. Son dos ondas que son iguales. Viene con unas anillas para el color. Y aquí tiene un conmutador que es para conmutar la señal multiplicada por 1 o multiplicada por 10, según dependa la señal que queramos medir. Para conectar las ondas, pues súper fácil. O sea, se conecta. Estas ondas llevan aquí un tornillito que entra en la bolsita esta, entra un destornillador que es para ajustar la sonda. Y como esto ya lo sabe, está todo ajustado, pues no habrá problema. Bueno, pues ya tenemos las dos ondas conectadas y las vamos a conectar al pitorro este para probarlas, para ver la señal de ajuste si está correcta. En teoría se tendría que hacerse con una y luego la otra, pero bueno, vamos a poner las dos y así veremos las dos señales. Aquí ya nos sale una y aquí nos sale otra. Bueno, pues aquí tenemos ya las dos ondas conectadas al circuito de ajuste o de prueba y como podéis ver hay las dos señales. Aquí veréis que aquí hay una pequeña oscilación y esto es lo que llamábamos la persistencia. Ahora está en automático y si lo vamos bajando os vais a fijar que este pequeño ruido que hay por aquí pues se va eliminando. Ahora ya se ha eliminado prácticamente en su totalidad y dependiendo un poco de los parámetros que le demos, pues consume un poco más de medios si le ponemos la máxima, pero bueno. Aquí el tiempo, como veis, cuando cambiamos en la sonda 1, en la amarilla, vamos a cambiar los voltios, pues aquí estamos ahora a 2 voltios por división. Aquí sería 1 voltio y aquí serían 2 voltios. O sea que aquí tendríamos 2, 4, 5 voltios, porque son 2 voltios por cada cuadrito o cada centímetro y aquí está medio, sé que serían 2, 4 y 1, 5. Y el tiempo por segundo pues también varía, como podéis ver. O sea, que serían 1, 2, 3, 1 kilohercio, es lo que tendríamos aquí. Esto ya lo vamos a ver un poco más detalladamente cuando apliquemos señales ya real, porque digo, estas son las señales de pruebas. Luego tenemos que son los cursores, como veis se mueven estas barritas que si las ponemos encima
lo que queremos medir, nos da pues la medida exacta. Y tanto hay estos como los de tiempo, estas son los de tiempo, y estas son las de tensión, que son horizontales, como podéis ver. Y tenemos, pues aquí cambiaríamos pues o la sonda 1 o la sonda 2. Y si queremos hacer una lectura, le damos aquí a las lecturas y aquí nos dice todo lo que tenemos. Ya tenemos una frecuencia de 1 kHz, el periodo es 1 milisegundo, el voltaje son 2,56 voltios, el pico, que es este, son 5,20 y bueno, y poca cosa más. Aquí podemos ver, pues si queremos ver si queremos ver el multiciclo, o sea, todos los ciclos, si queremos ver un ciclo único, solo vemos un ciclo, el flanco de subida, y el flanco de bajada. Y aquí tenemos otra vez el multiciclo. Y aquí lo que tenemos es esta tecla, que es la tecla matemática, que aquí veis que nos sale otra onda, que en este caso es la diferencia que hay en, o sea, CH1 más CH2, pero como son las dos iguales, pues viene a ser lo mismo. Y lo que usamos mucho aquí es CH1 menos CH2, que es lo que nos da, por ejemplo, si medimos tensiones o señales que hay ruido, nos da el nivel de ruido que tenemos aquí. Aparte que sirve para otras muchas cosas, pero bueno, básicamente es esto. Y luego tenemos también otra tecla que es muy importante, que es, vamos a dejar solamente una onda, que es el trigger. El trigger no es más que cuando la onda se nos mueve, la deja parada automáticamente. Y esto es todo básicamente el funcionamiento del osciloscopio. Luego ya veremos más adelante cuando lo usemos efectivamente con algún circuito, pero digo, esto es una señal de pruebas. Lo que podemos hacer, si queréis, para ver las diferentes señales, es conectar un generador de señales para que podáis ver las diferentes ondas. Vamos a hacerlo, ya que estamos. Bueno, hemos conectado el inyector de señales, como podéis ver, para que veáis las diferentes señales que podemos medir. Aquí tenemos ahora una señal senoidal, vamos a cambiar. Esta es una señal cuadrada. Esta es una señal pulsante. Esta es una señal triangular. Esta es una señal en punta, no sé exactamente cómo se llama. Bueno, hay diferentes tipos de señales que viene programado el generador este de señales, valga la redundancia.
O sea que, como veis, aquí podemos medir un sinfín de señales. Aquí nos dice, pues, en la medida que tenemos una frecuencia de 10 kHz, una tensión pico de 1,3 voltios, en fin, todos los datos que necesitaríamos saber. Y bueno, y esto es en sí más o menos básicamente cómo funciona un osciloscopio. Digo, es un aparato muy útil, os puede servir y os aconsejo que si lo podéis adquirir, lo adquiráis. Y a medida que lo vais usando vais a ir descubriendo cositas. Eso se trata también de jugar un poco con él. De todas formas, por internet supongo que tendréis tutoriales de cómo funciona a porrón, o sea que la información la debéis tener por ahí. Hay un ya lo diré, un manual, pero está en inglés, como siempre. Pero bueno, esto también se puede traducir. Y aquí, si queremos parar la señal, pues lo de siempre. Aquí, con el botoncito este, pues la paramos y ya no os oscila. Y con el trigger, pues lo mismo. O sea que es un buen aparato, como veremos. Pues esto es todo en cuanto al tema del osciloscopio. En esta lección vamos a montar un receptor de radio de FM. Aunque en la lección 22, como os he dicho antes, ya había montado uno, pero este es totalmente diferente. Y más que el montaje es para poder hacer unas comprobaciones y ver cómo funciona el osciloscopio. Y aparte nos servirá para hacer unas prácticas, ya que vamos a entrar ya de lleno en todo lo que es la recepción de radio a transistores de aquellos tiempos, pero ya a transistores. Y bueno, y pienso que es interesante aclarar unos cuantos conceptos y para mejor entendimiento del tema. Aquí este es el esquema general que vamos a utilizar y, como veréis, no es nada complicado, aunque aquí parezca mucha cosa. Ya os digo que no es tan complicado, porque lo vamos a dividir en etapas. Aquí hemos dividido pues las 4 etapas que lleva el receptor. Esta es esta roja es la alimentación. Este aparato va alimentado a 9 voltios. Bueno, esta es una fuente de alimentación característica, que esta no la vamos a montar físicamente porque ya la tenemos, ya la hicimos antes, o sea que la vamos a aprovechar, que no es más que un transformador de 16 voltios, un filtraje y un regulador de tensión de 9 voltios, el LM77809. Luego tenemos lo que es la parte de la detección, que es el receptor en sí, que lleva pues una bobina en paralelo con el condensador variable para la detección, y el transistor, el 2N2222. O sea que ahora ya hablaremos más detalladamente de eso. Ahora vamos a hacer así una explicación por encima. La L2 es un choque de radiofrecuencia, para que no nos deje pasar la radiofrecuencia. Y el
en la misma placa, bueno, esta es la toma de antena, como es lógico, y en la misma placa lleva un preamplificador, el LM386. Si tenéis un pequeño altavoz, lo podríais oír a través de este previo. Pero para ya tener una audición mejor, le hemos añadido un preamplificador ya de potencia con el TDA 2003, que esto ya lo conocemos. Este es el clásico amplificador con el TDA 2003, y aquí, como veis, poca cosa tiene. Esto ya lo hemos analizado en lecciones anteriores, cuando habíamos hecho amplificadores y en fin. Pero ya digo, esto no tiene nada más que es un amplificador de potencia y los componentes, pues ya veis lo que lleva. Pues nada, 4 condensadores y cuatro transistores. El TDA 2003, aparte que amplifica bien, tiene un factor muy bajo de ruido. Y va alimentado desde, creo que es de 8 a 12 voltios. Y por eso con 9 voltios va a funcionar. Este LED y esta resistencia está aquí, pero eso lo podéis montar o aquí encima o yo lo montaría en la placa de alimentación. Y ahora lo que vamos a hacer es describir un poco cómo funciona este receptor. En perdón, en este receptor de FM, como podéis ver, hay dos secciones totalmente diferentes. Esta sección, que es la de radiofrecuencia, y la sección de baja frecuencia. La sección de radiofrecuencia está formada por el transistor, el Q1, y sus componentes asociados. Ese transistor está configurado como oscilador mezclador. El condensador C2, este de aquí, produce una realimentación positiva entre el colector y emisor, produciendo la oscilación del transistor a una frecuencia determinada por el circuito sintonizado formado por L1 y el condensador variable este de 50 picofaradios. Esta frecuencia puede ser variada, como es lógico, por medio del condensador variable, que está dentro de la gama de FM. El condensador C3, este de aquí, junto con la resistencia variable RV1, produce una oscilación y paro del transistor a una frecuencia baja, que no es audible, superior a 20 kHz. El paro marcha continuado produce una situación de alta sensibilidad del transistor ante las frecuencias extremas del mismo valor a cual oscila. Las resistencias R1 y R2, estas dos resistencias, junto con el potenciómetro VR1, forman la red de polarización del transistor Q1. El condensador C1 se encarga del desacoplo de la línea positiva de alimentación. Y la señal de radio captada por la antena es aplicada por medio del condensador C4, esta es la toma de antena, y desde el condensador al circuito sintonizado formado por L1 y el condensador variable. Este circuito se mezcla con las señales producidas por el propio oscilador, que es de la misma frecuencia que la señal captada, y se produce, por tanto, una señal diferenciada, que es la de baja frecuencia, y que está modulada en la señal de radio.
para evitar cargar el circuito sintonizado, lo cual provocaría una nula selectividad, la señal de baja frecuencia se obtiene del emisor del transistor Q1. La bobina L2, de aquí, de 1 milihenrio, actúa como choque de alta impedancia ante la señal de radiofrecuencia, impidiendo así su paso de emisor a masa. Y la señal de audio se obtiene por medio de un filtro en pi formado por los condensadores C5, C8 y la resistencia R3. La resistencia R4, esta de aquí, se encarga de limitar el consumo del transistor para evitar que radie una potencia excesiva que provocaría interferencias en receptores cercanos. Como podéis ver, con una simple tapa osciladora es bastante sencillo sintonizar y de modular una señal de radio cuya frecuencia necesitamos. Y ahora vamos a ver la sección de baja frecuencia. Una vez obtenida la señal de audio, es necesario, como es lógico, procesar su amplificación para poder escucharla en un altavoz o en un auricular de baja impedancia. El encargado de amplificar esta señal es el circuito integrado LM386, que tan solo lleva 8 pines y es un amplificador de medio vatio de potencia. ¿Qué más? Por aquí, pues, bueno, ese circuito me imagino que lo conoceréis. El potenciómetro P1 es el control de volumen de nuestro pequeño receptor. Esto seguramente lo vamos a quitar porque el sonido lo controlaremos, me imagino, por el amplificador de potencia. Los condensadores C8, C9 y C12, estos de aquí, C8, C9 y C12, son condensadores de filtro, mientras que C11, este de aquí, y C10 son condensadores que actúan de paso de la señal de audio, bloquean la componente continua. Y luego ya veremos, cuando tengamos esto montado, ya veremos el ajuste. Y ahora lo que vamos a hacer es probar vamos a montar este receptor primero, vamos a hacer la placa con el sistema de toda la vida, de insolación de la placa y tal, y luego, como ya tenemos los circuitos de alimentación y de amplificador final de baja frecuencia, de potencia, pues los uniremos y probaremos todo el circuito. Todos esos esquemas os los voy a dejar, igual que la lista de componentes, os lo voy a dejar en un fichero al final del vídeo, bueno, en YouTube. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es hacer la placa, montar el receptor y probar los diferentes elementos que tenemos. Bueno, pues aquí os dejo la lista de componentes que vamos a usar y también este es el fotolito para instalar la placa. Bueno, el sistema ya lo sabéis. Este es la parte de la pegatina, donde irá el reverso de la placa. Y aquí tenemos en la próxima fotografía es el lado componentes. Fijaos que hay unos puentes azules, que eso es importante tenerlo en cuenta cuando montemos el receptor. Bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido probar el alimentador y el amplificador de baja frecuencia. O sea, le inyectamos una señal con el inyector y se oye un pequeño zumbido. Y a medida que le damos el volumen, pues va aumentando. O sea que las dos tapas que hemos dicho antes, funcionan bien. Vamos a desconectar. O sea que
aquí ya tenemos la alimentación y el amplificador final de baja frecuencia que nos funciona correctamente. Son estos dos módulos. Este es el alimentador. Vamos a dar un poco de luz. Este es el módulo de la alimentación de 9 voltios que ya conocemos. Y este es el amplificador de baja frecuencia. Y ahora, seguidamente, lo que vamos a hacer es montar los componentes del receptor y el preamplificador. Bueno, aquí tenemos ya los materiales para montar la placa. Esta es la placa que hemos hecho, le hemos puesto ya el zócalo del integrado. Y antes de seguir con los componentes, quiero enseñaros lo que vamos a usar. 4 resistencias, que son estas 4 de aquí. Los condensadores cerámicos y los electrolíticos. Condensador variable, una resistencia variable, el integrado que irá sobre el zócalo, el transistor, que este habrá que tener cuidado con la polaridad, que luego ya os pasaré, o sea, cómo está. De todas formas, estos transistores, el del medio es la base, luego el colector y el emisor, o sea, que no tiene ningún problema. Y aquí tengo el choque de radiofrecuencia. Este choque tiene que ser de 1 milihenrio. ¿Y qué hemos hecho? Pues como tenía este que no llega, le vamos a poner una barrita de ferrita. Y aquí un trozo de goma que luego os voy a decir para qué es. Bueno, lo puedo decir ahora. Eso es para regular la ferrita, porque como la ferrita va suelta y cae, aquí hay un truquillo que es poner un trozo de goma, de un elástico de estos, y ya se puede ir roscando la ferrita para regular hasta que no llegue a un milihenrio. Pues nada, esto ya no voy a enseñar cómo montar los componentes porque lo hemos visto 20.000 veces en todos los montajes que hemos estado haciendo. O sea que ahora vamos a montar los componentes y luego ya haremos las regulaciones pertinentes, que esto sí que será más interesante. Bueno, pues este es el módulo del receptor ya montado y esta es la alimentación que ya teníamos antes y este es el amplificador. Este es el previo de aquí. Y lo que hemos hecho ha sido conectar la 220 a la entrada de la alimentación y hemos puesto las dos sondas del osciloscopio. Este es el condensador variable y este es el choque. ¿Veis la gomita esta de aquí? Que es para ajustar la... Y esta es la bobineta, que aquí le hemos puesto un soporte porque estas bobinas a veces hay que ir cambiándolas según el número de vueltas y es más cómodo tenerlas cogidas con un conector de estos que no soldadas. Y ahora veremos las dos señales del osciloscopio. Este es la sonda de radiofrecuencia y este de aquí es la sonda ya de baja frecuencia. Y ahora, como veréis, tengo que apagar la luz porque la puñetera de las LEDs estos me afecta la señal. Ahora veremos el osciloscopio. Aquí lo tenemos, tengo que apagar la luz y vamos a acercarlo a ver si se puede ver la señal mejor, porque y habrá que poner un poco de luz porque es que si no distorsiona. Estos montajes, como no están blindados, pues bueno, aquí más o menos lo veremos. Esta es la señal azul, la señal de radiofrecuencia.
y esta es la señal de baja frecuencia. Aquí nos da todos los parámetros. Si le aplicamos las medidas, nos dirá todos los datos que nos interesan saber. Y pues aquí, yo digo, podemos ver la señal. Si tuviésemos algún problema con esta sonda, podríamos ir mirando todos los componentes y ver la señal donde va y no donde va. Bueno, esto ha sido todo en cuanto vamos a ir un poco, vamos a pararlo, la señal, y veis que esta está modulada en frecuencia y esta ya es la señal de baja frecuencia. O sea que el aparato en principio funciona. Más que nada era para que veáis un poco por encima cómo se pueden medir estas cosas. Pues nada, y aquí hasta aquí todo el tema del montaje y un poco a grosso modo cómo funciona un osciloscopio. Ya os digo, de todas formas por internet tenéis super tutoriales que lo explicarán seguramente mucho mejor que yo. Pues nada, ahora vamos allá a mirar luego la parte de transistores, que empezaremos con el análisis de un receptor separotiradino a transistores de los años 60-70 con transistores de germanio y de silicio. En esta sección de servicio de transistores vamos a empezar una serie de lecciones dedicadas a lo que es un aparato de radio transistorizado estereofónico de frecuencia modulada y modulación de amplitud. Este tipo de aparatos, aunque son ya más modernos que las lámparas, pero bueno, fueron los que luego pasaron ya, después de las lámparas pasaron a comercializarse y llevaban pues transistores de germanio y de selenio. Como ya he dicho antes, prácticamente hemos terminado todo lo que es el tema de los receptores a lámparas, pues vamos a mirar a ver cómo se construye, cómo se puede construir este tipo de receptores. Lo primero que vamos a hacer va a ser analizar el aparato con sus bloques. Lleva aquí pues la toma de antena de frecuencia modulada y una toma de antena de modulación a amplitud. Esta sección de aquí de modulación de amplitud ya la conocéis, o sea, se parece mucho al de las lámparas, aunque sea un poco diferente. Aquí tenemos el conversor, o sea, y el oscilador de MA. Bueno, este es el alimentador que es común para todos los circuitos, como podéis ver. Pues como decía, tenemos el conversor y un autooscilador. Luego tenemos el primer amplificador de frecuencia intermedia de modulación de amplitud y el primer amplificador de frecuencia intermedia de FM. Luego ya se nos sigue el segundo amplificador también de FM y AM. Y aquí lleva un tercer amplificador de frecuencia modulada. Este es el bloque detector de modulación de amplitud y el detector de frecuencia modulada. Y este es el grupo de FM, que como veréis son casi iguales al de la lámpara, el amplificador de radiofrecuencia y la convertidora y osciladora de FM. Y aquí pues la parte de baja frecuencia. Aquí tenemos el primer amplificador de baja frecuencia, el segundo y tercer amplificador de baja frecuencia y el amplificador final. Estos son los altavoces. Estos están duplicados porque es estéreo, ¿no? Es un aparato de FM
estéreo y como veis, pues el canal lleva dos canales de salida de baja frecuencia. Bueno, como podéis ver, se trata de un circuito rectificador que rectifica las 8.000 ondas de la tensión alterna. El secundario con toma central del transformador de alimentación suministra dicha tensión a los diodos de silicio D1 y D2. Bueno, aquí está la clave de entrada, como lógico, el cambio de tensión de 120 y 125, este es el común, y aquí tiene pues un devanado con una toma central de 15 más 15 voltios en corriente alterna. Y este es el devanado de 6,3 voltios que solamente sirve para la alimentación de las lamparitas del dial, o sea que no tiene otra función. Aunque puede parecer que es la misma tensión de las lámparas de los aparatos de válvulas, pues no, solo alimenta, ya digo, las lamparitas del dial. Bueno, la tensión rectificada es filtrada por el condensador electrolítico C1 de una capacidad bastante alta ya, de 3.000 microfaradios, por lo que en C5, en este punto de aquí, tenemos presente una tensión continua del valor adecuado para alimentar a los circuitos de baja frecuencia del receptor. La resistencia R1 procede en cambio a reducir la tensión continua suministrada por el alimentador, llevándole a un valor idóneo para los circuitos de frecuencia intermedia y alta frecuencia, tanto de AM como FM. O sea que esta tensión de aquí va a la alimentación de baja frecuencia, de las etapas de baja frecuencia, como veremos en próximas lecciones, y esta tensión de aquí va a alimentar los circuitos tanto de radiofrecuencia como la frecuencia intermedia. Esta tensión filtrada ulteriormente por el condensador C2, también de notable capacidad, mientras que el condensador C3 provee al cortocircuito masa de eventuales trazas de radiofrecuencia existentes en la alimentación. O sea que este condensador lo que sería ponernos a masa las posibles radiofrecuencias. El fusible este es de 1 amperio intercalado entre la toma central y el secundario de masa. Y el transformador de alimentación dispone de un secundario, como hemos dicho, de alterna 6,3 voltios, que solamente es para el encendido de las lámparas. Y esto es todo en cuanto al alimentador. Como podéis ver, es un alimentador muy sencillo. Si lo queréis hacer, pues con el típico tema del insolado de las placas, podéis hacer una plaquita y si queréis montar todo el receptor. Ya digo, este receptor no lo vamos a montar físicamente porque no dispongo de los materiales totalmente necesarios para que funcionase bien, pero más que nada es para que veáis cómo funciona un aparato a transistores de ese tipo de aquellos tiempos. Pues nada, esto ha sido todo en cuanto a esta lección. La próxima hablaremos de lo que es la radioafición y cuanto a sus facetas, y espero que sea interesante y que os guste. Seguiremos también con esto porque las lámparas, como he dicho antes, ya dejamos el tema por finiquitado, porque ya hemos hablado de todo lo que se podía hablar sobre los receptores a lámparas. Y ahora vamos a analizar que ya digo era el sopaso de las lámparas a los transistores más modernos, que iba, ya digo, con transistores y diodos de silicio y de germanio. Pues nada, hasta la próxima.